Hola a todos, soy Estefa Betancourt y en esta ocasión tenemos videos sobre la multiplicación, una operación muy temida, en especial porque teníamos que aprendernos algo que se llamaba las tablas de multiplicar y todos, al menos uno, tenemos un mal recuerdo con la chancla de la mamá y las famosas tablas de multiplicar. Y es que las tablas de multiplicar nos permitían aprendernos pequeños resultados, guardar resultados, y esto le llamamos el cálculo automático, un cálculo sin reflexión, ¿cierto? Es un cálculo de memoria y es un cálculo, era un cálculo importante porque gracias a estas tablas de multiplicar podíamos luego hacer ejercicios que eran más largos o que resultaban más difíciles, como multiplicaciones de dos cifras, ¿verdad? Multiplicaciones por números más grandes. Lo importante de las tablas de multiplicar es que sepamos que nos ahorran muchísimo tiempo y que si vamos a hacer un examen estandarizado como el ICFES, como el de la Nacional o como el de la de Antioquia, vale mucho la pena sentarse, aprenderse las tablas y dejar el trauma. La multiplicación en primer lugar, sepamos, es una suma abreviada cuando los sumandos son iguales, de manera que si yo tengo, por ejemplo, la suma de 5 más 5 más 5 más 5 17 veces. Esa suma se puede escribir como una multiplicación 5 por 17. Miremos. Si yo sumo 5 más 5 más 5 más 5, 17 veces, y fíjense que esto sirve para decir, venga, a mí me da mucha pereza incluso colocarlo las 17 veces, pero que se entienda que es una suma de los valores que son iguales y que eso se hace 17 veces. Entonces 17 veces 5 es lo mismo que 5 por 17. Eso ya nos dice que la palabra veces seguramente tendrá que ver en los contextos, tendrá que ver con la multiplicación. Es una palabra clave en la multiplicación. Vez o veces, ¿cierto? Pero es lo mismo 5 por 17 y aquí estamos diciendo el sumando que se está teniendo en cuenta y que es igual y la cantidad de veces. Sin embargo, la multiplicación es conmutativa, eso quiere decir que en realidad es lo mismo el orden, no importa el orden en que se coloquen estos dos valores, los sumandos que se están teniendo en cuenta y la cantidad de veces que se está teniendo en cuenta, porque en realidad es lo mismo sumar 17 veces el 5 que sumar 5 veces el 17, son la misma cosa, entonces por eso no importa el orden en que se colocan ni cuál significa quién, ¿verdad? Entonces 17 más 17 más 17 más 17 más 17 5 veces es lo mismo que 5 veces el 17 y eso es lo mismo que 17 por 5. Sabemos entonces que 17 por 5 es lo mismo que 5 por 17 y eso nos deja ver la primera propiedad, que es la conmutatividad. Y es que la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Acabamos de demostrar entonces esa propiedad. Otras cosas a tener en cuenta en la multiplicación es que cuando multiplicamos por cero, estrictamente por cero, anulamos la cantidad. Eso quiere decir que no importa qué cantidad sea, puede ser 1.000.000 multiplicado por cero y el resultado va a ser cero. Multiplicar por un número entre 0 y 1 disminuye la cantidad. Eso es porque estamos multiplicando por una fracción propia. Luego hablaremos de las fracciones. Por ahora es importante entender que si yo multiplico por 0.5, 0.2, 0.15, multiplicar por esas cantidades es disminuir la cantidad porque estamos tomando menos que la cantidad original. Es decir, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 200, si yo multiplico 200 por 0,5, me va a resultar un 100. Fíjense que la cantidad disminuyó porque en realidad no estoy teniendo en cuenta sino la mitad de la cantidad original. 0,5 es la mitad de una unidad. Por eso, cuando veamos fracciones y porcentajes, vamos a entender mejor por qué esto disminuye las cantidades. Por qué multiplicar por un número entre 0 y 1 disminuye las cantidades originales. Ahora, multiplicar por 1 no cambia la cantidad. Eso quiere decir que si yo multiplico cualquier valor, 38, por 1, el resultado sigue siendo 38. Recuerden, si multiplicamos por 0, anulamos lo que sea, o sea, todo se vuelve 0. Si multiplicamos por 1, el resultado no cambia, o sea, el valor original sigue siendo el mismo. Ahora, multiplicar por un número, por un valor mayor que 1, aumenta la cantidad. Eso quiere decir que si yo multiplico el mismo 200, pero en este caso lo multiplico por 1,5, que es mayor que 1, el resultado me da 300 y eso quiere decir que cambió la cantidad. Si yo multiplico el mismo 200 por 5,
el resultado se vuelve 1000 y eso aumentó la cantidad. Quiere decir entonces que desde que el número sea mayor a 1 y multipliquemos por él, si el número es mayor que 1, ya el resultado completo se vuelve más grande. Esto aumenta la cantidad, esto disminuye la cantidad, esto la anula y esto la deja igual. Si algunas de estas operaciones con decimales o con fracciones todavía no las tienes claras, no te preocupes. Por ahora es muy importante que entiendas la diferencia entre multiplicar por 0, multiplicar por 1, multiplicar por números mayores que 1 y multiplicar por números entre 0 y 1, porque la multiplicación tiene en cuenta cosas distintas ahí. Pero cuando veamos fracciones y porcentajes y decimales vas a entender mucho mejor cómo funcionan esas multiplicaciones y cómo hacerlas, cómo efectuarlas. Ahora bien, hay un truco de cálculo mental que se llama descomposición. La descomposición es una posibilidad que tiene nuestro cerebro para abrir las cantidades de 2 cifras o más, las abre y puede hacer una multiplicación mental mucho más rápido. Eso nos va a permitir como ser más ágiles a la hora de aplicar los exámenes. Entonces yo multiplico 3 por 34 es lo mismo que multiplicar 3 por 30 más 4. Pero multiplicar 3 por 30 es multiplicar 3 por 3, 9 y agregar este 0. De manera que este resultado es 3 por 3, 9 y agregar un 0, 90. Y 3 por 4, 12 y hacemos esa suma. Es decir, para aplicar descomposición lo que hacemos es abrir el número de 2 cifras en el 30 más 4, en el 50 más el 6, el 68 lo podemos escribir como un 60 más 8, el 24 lo podemos escribir como un 20 más 4. Abrimos el número de 2 cifras en nuestra mente y entendemos que uno de ellos es una decena completica o varias decenas completicas y que otro es una cifra de las unidades. Y que ese valor por el cual estamos multiplicando, que en este caso es una cifra, porque estamos haciendo primero multiplicaciones por una cifra, esa multiplicación que estamos haciendo la repartimos tanto para el valor completo en decenas como para el valor completo en unidades. Y luego hacemos la suma, porque abrimos la descomposición pero luego la volvemos a cerrar haciendo esta suma. Esto para el cerebro funciona muy bien una vez tengamos como la habilidad fortalecida, ¿verdad? O sea, al principio nos va a costar mucho y va a parecer que sea más rápido hacer multiplicaciones de este estilo, verticales, pero si nos exigimos lo suficiente vamos a poder llegar a hacer estas multiplicaciones mentalmente y eso nos va a ahorrar un montón de tiempo. Lo que quiero decir en este punto es que esta estrategia de abrir el número o de descomponer el número es una estrategia que el cerebro es capaz de hacer y que nos va a dar posibilidades de ganar agilidad. Lo mismo el 56 por 7 lo puedo escribir como, lo puedo pensar en mi mente como 7 por 50 más 6, pero 7 por 50 es 7 por 5, 35. Miren que yo multiplico la cifra de esta cifra y esta cifra, ignoro el 0, entonces multiplico 7 por 5, 35 y agrego el 0 luego, ¿verdad? Ese 0 que agregamos luego es porque realmente no va a cambiar el resultado de la multiplicación de 7 por 5 y en cambio nos va a ahorrar tiempo multiplicar solo 7 por 5 que 7 por 50. Luego 7 por 6 da 42, entonces lo vamos a sumar. Todo esto sucede mentalmente, recordémoslo. Obviamente aquí en el papel parece mucho más largo de lo que el cerebro es capaz de hacer mentalmente, pero vamos a ir exigiéndonos esas posibilidades porque podemos, queremos y no nos da miedo. Entonces 350 más 42 es igual a 392. Fijémonos que cuando vayamos a hacer operaciones verticales, entonces vamos a aplicar esto, 2 por 4, 8 y 2 por 3, 6. Obviamente eso es muy rápido, es muy fácil y aprendimos a hacerlo más o menos desde primaria, pero este es un nivel mayor, o sea, esto es exigirnos un poco más. Es empezar a pensarnos la multiplicación como una posibilidad mental y no como una posibilidad siempre del papel. Ahora, cuando vamos a multiplicar 68 por 9, tenemos varias alternativas. Una es hacer lo que veníamos haciendo, esa descomposición mental, y la otra es pensar en el 68 por 10. Sabemos que ahí nos estamos pasando, 68 por 10 es 680 porque agregamos simplemente un 0, ¿cierto? 68 por 10 y le sumamos o le restamos más bien un 68. Digo que le restamos porque
Esto es como si tuviera en cuenta 10 veces y le restamos una vez. ¿Qué nos queda? 9 veces. Por eso es lo mismo, ¿cierto? Es un equivalente a multiplicar por 10, por 9, perdón. Entonces, 68 por 10 es 680 menos 68 y eso sería 612. Fíjense que esto el cerebro lo puede hacer, mentalmente puede entender que es 68, le agrego un 0, 680 y le resto una vez el 68. Ese es un truco de cálculo mental para multiplicar por 9. Y es que multiplicar por 9 es muy cercano, está muy cercano a multiplicar por 10. Por eso nos queda fácil multiplicar por 10 y luego restar una sola vez. Fíjense que este fue por suma, este truco fue por suma, este truco fue por resta. Pero de alguna manera sí estamos descomponiendo la posibilidad en este caso no del 68, sino del 9. El 9 lo estamos escribiendo como 10 menos 1. 24 por 8 lo puedo hacer como 8 que multiplica a 20 más 4. De esa manera 8 por 20 es 8 por 2, 16 y le agrego un 0, 160 y 8 por 4 es 32, entonces me queda 160 más 32 igual a 192. Esta también fue por descomposición en suma. Para terminar este video te propongo que intentes hacer estas operaciones mentalmente. Son multiplicaciones por una cifra. En el siguiente video hablaremos de las multiplicaciones por dos cifras y del algoritmo para poderlos resolver paso a paso. Sin embargo, las multiplicaciones por una cifra es posible hacerlas mentalmente y podríamos exigirnos eso para poder mejorar en cuanto a los tiempos. Entonces 61 por 7 sería lo mismo que 6 por 7, 42 si le agregamos el 7. Y fíjense que el algoritmo es primero multiplicar el valor por la primera cifra, la de las unidades, eso nos va a dar este 7, y luego multiplicar el mismo valor por el que estamos multiplicando acá, 7 por la segunda cifra, 7 por 6, 42. Y aquí lo tenemos. Tómate un tiempo para hacer estos ejercicios y luego pausa el video en este momento y luego miras las respuestas que voy a dar a continuación. Muy bien, entonces tenemos el 53 por 3, 3 por 3 es 9 y 3 por 5 es 15. 5 por 1 es 5 y 5 por 8 es 40. Esto es un 0 y esto es un 24. Esto es un 84. Esto es un 144. 148. Bueno, esto es un 200. 4 por 2, 8, 4 por 7, 28. Un 288. Este es un 3 por 2, 6 y un 3 por 8, 24. No sean como yo, que estaban multiplicando 72 por 2. 40 por 7 sería 4 por 7, 28 y agrego el 0, 280. Estas serían las respuestas para estas multiplicaciones de una cifra. El siguiente video será sobre multiplicaciones de dos cifras. Hasta la próxima.